Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Bienvenidos a un nuevo programa de Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Hoy te presentamos la producción de cebollas acá en el Chaco, con una ingeniera que es experta en el área y nos va a mostrar todo lo que tenemos que saber para producir lindas y ricas cebollas. Ya regresamos. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que comprás, generás más cupones y chances de ganar. Encontralo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de Hierros y Metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo Hierros y Metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Y me encuentro acá con la ingeniera Natalia Escobar. Ella nos va a estar comentando acerca del cultivo de cebollas. Muy bienvenida a Chaco Rural. ¿Cómo estás, ingeniera? Muy bien, Cristian. Un gusto estar nuevamente compartiendo con la audiencia de Chaco Rural. Ingeniera, ¿cuáles son las generalidades a tener en cuenta en el momento de cosechar el cultivo de cebollas? Bueno, para cosechar varios aspectos, pero más bien para instalar el cultivo en sí. Hay varios criterios técnicos que tenemos que tener en cuenta con el cultivo de la cebolla. No es un cultivo tan tradicional como lo serían otros tipos de cultivos. Sin embargo, en el Chaco vemos que tiene un buen desempeño, un buen desarrollo y sobre todo mucha más sanidad en cuanto lo comparamos con la producción en la región oriental. Bueno, y básicamente se podría decir que por el origen mismo de la cebolla, como la cebolla es de origen asiático, viene de una zona de Irán, de la zona de Afganistán, entonces el Allium cepa, que es el nombre científico de la cebolla, está básicamente desarrollado sobre estos suelos franco-arenosos también que nosotros tenemos aquí en el Chaco Central y tiene buen desempeño en estos suelos sueltos. Si bien necesita bastante agua en el momento del desarrollo de la bulbificación, entonces es ahí donde no debe faltar y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo sistemas de riego. ¿Y de qué tipos de cebolla podemos hablar? ¿Hay diferentes tipos o hay un solo tipo de cebolla que se está plantando acá en el Chaco? Bueno, en cuanto a las variedades de la cebolla, tenemos variedades y tenemos híbridas también. Materiales híbridos y variedades. Entre las variedades podemos tener las del ciclo más temprano, las del ciclo intermedio y las del ciclo tardío. Las de ciclo temprano, bueno, antes de eso también tengo que mencionar que la cebolla realmente responde mucho a las oscilaciones y ahí responde mucho a lo que es la interacción entre la temperatura y las horas de luz, o sea, el fotoperiodo. Las cebollas, por ejemplo, las de días cortos, se llaman aquellas más tempraneras, que sí o sí necesitan por lo menos 10 a 11 horas luz. Las de ciclo intermedio, que son las de días intermedios realmente, que le decimos nosotros de época o de estación, o las medianeras, son las que necesitan por lo menos hasta 13 horas de luz. Y las de ciclo tardío ya son las que necesitan más horas de luz, aproximadamente 14 horas de luz. Más que 14 horas de luz. Entonces cada uno tiene
tiene su momento de bulbificación, o sea, depende. Cuando la cebolla puede estar en un estado vegetativo, puede estar creciendo y de repente si no controlamos un poco el momento del trasplante, digamos, que nos adelantamos mucho o nos atrasamos mucho, entonces justamente esas variedades pueden inducirse a la floración y si se induce a la floración ya no produce bulbos. Entonces llega un momento que la cebolla encuentra el momento óptimo donde él empieza a cargar las reservas, que es lo que es el bulbo de cebolla que consumimos. Entonces acá, por ejemplo, en el Chaco tenemos la experiencia de las tempraneras que se hacen en producción de almácigo entre los meses de finales de febrero, principios de marzo, y ese en almácigo luego el trasplante se hace a los 2 meses, aproximadamente a los 60 días. Eso es, el trasplante se hace en mayo y la cosecha entonces estaría ya por los finales de agosto, principios de septiembre aproximadamente. Entonces tenemos ese desempeño que justamente cae con esa cantidad de horas luces. Luego vienen las del ciclo intermedio, que sí sería aproximadamente un almácigo en abril y estarías teniendo tu trasplante en junio. Entonces eso estarías cosechando, podrías extender esa cosecha hasta diciembre inclusive. El tema de llegado el momento se cosecha y luego se saca al depósito donde se permite que se produzca el brado en forma natural, digamos, por el viento, eso va secando, sacando el exceso de agua que trae consigo el bulbo. Me estás hablando de las diferentes variedades. ¿Hay alguna diferencia también entre las variedades y con el bulbo que producen? ¿O por qué tenemos estas variedades que necesitan más horas luz y menos horas luz? Sí, eso es propio del cultivo en sí. Eso es parte del cultivo. Son variedades que realmente se ajustan, o sea que tiene la capacidad de cargar reservas cuando tiene los días más largos y las noches más cortas. O sea, no precisamente depende del frío propiamente dicho, sino que de esas horas de luz que le pueden tener en el día y de las horas de luz de las noches cortas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que varios aspectos en cuanto a lo que sería desde la producción de mudas en el almácigo. Eso se tiene que hacer en un suelo bastante suelto, bastante rico en materia orgánica, para poder producir mudas de buena calidad. Y ahí te quiero interrumpir. Quiero que me hables más acerca de las mudas y de todo lo que hay que tener en cuenta para tener una buena calidad en las mudas, ¿verdad? Pero ¿qué te parece, ingeniera, si nos vamos a una pausa antes? Sí, está muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. En el lugar más estratégico de Filadelfia se encuentra ECOP Oeste de la cooperativa Farjay, ideal para la carga de combustible en general, con servicio de carga rápida, lubricantes, gas, carbón y un surtido de productos en el salón de ventas. Lo atendemos preferentemente. Somos ECOP Oeste de la cooperativa Farjay. Con un generador cabinado de transferencia automática, usted no se preocupa con los cortes de energía. El generador entra en funcionamiento de manera automática. Record Electric ensambla, dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente. Contacte con nuestros técnicos. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales, incluso para el hogar. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural. Ingeniera, estábamos hablando acerca de las mudas de las cebollas. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a realizar este proceso de llevar las cebollas y plantarlas en el campo? Sí, muy bien. Entonces, es mucho más tradicional y casi que es mejor para el productor, porque el productor entonces asegura la germinación de esas semillas, porque el costo de las semillas de cebolla no es barato.
y más todavía si son semillas híbridas, de materiales híbridos. Entonces hay que asegurarse que esa semilla germine. Entonces lo que se hace es, se prepara en una porción del terreno, un lugar que reúna las condiciones de un suelo franco, arenoso, mejor, que sea así como ya mencionamos, rico en materia orgánica. Entonces ahí se siembra en surcos pequeños, luego eso se tiene que regar 2 veces al día, hay que regar bastante hasta que germine. Una vez que germina la semilla y empieza a crecer la plántula, se puede mantener con un riego diario. O sea que en ese proceso de desarrollo de las mudas, en el almácigo no debe faltar agua, para que entonces pueda desarrollarse la pequeña plantita que luego vamos a trasladar o vamos a trasplantar al lugar definitivo. Al lugar definitivo se preparan normalmente los tablones al momento en que se instala la parcelita de almácigo. Entonces se preparan los tablones, se hace normalmente una incorporación también de materia orgánica, se puede mezclar algo de estiércol vacuno, seco, algo de gallinaza, también bosta de ovejas, también se utiliza cualquier material orgánico, es importante. Luego esto se mezcla todo, se prepara un tablón, se hace como normalmente tiene 1 metro o 1,20 metros de ancho por aproximadamente 15 centímetros de alto. Entonces, posterior a los 2 meses de desarrollo de las mudas, en el almácigo se realiza el trasplante. El trasplante hay que tener en cuenta de que tiene que ser en un día preferentemente nublado, donde haya llovido recién. También nuestro almácigo tenemos que regar bien antes de sacar de ahí las plantitas que vamos a trasplantar para que puedan salir con facilidad, para poder extraer con facilidad. Entonces luego también se deben seleccionar un poco las mudas, aquellas mudas que realmente son muy chiquititas o que tuvieron un problema de fitosanitario o que de repente están muy amarillentas, entonces se puede dejar de lado. Y se trata de tomar aquellas que tienen el tallo un poquito más grueso, que tienen buen aspecto realmente. Normalmente se procede a cortar un poco la raíz, porque la raíz en ese momento ya está bastante elongada, extendida, y también un poco se hace algún despunte en las hojas. Entonces luego ahí se realiza el trasplante al lugar definitivo. Y eso justamente, ¿por qué se realiza del corte de la raíz y también el despunte? ¿Para qué efecto tiene o qué propósito tiene? Bueno, y normalmente eso se realiza. La literatura en varios libros recomienda no realizar, pero por la práctica del productor eso es como que a la planta le induce a desarrollar, a reactivarse metabólicamente y a instalarse en el lugar definitivo. También se recomienda luego suspender el riego unos días antes de realizar el trasplante. Entonces, suspenderle el riego así definitivo más o menos para que las mudas se vayan acostumbrando. Pero por ejemplo, si mañana vas a trasplantar, ahí sí tenés que mojar bien el suelo para poder desprender, ¿verdad? Entonces, básicamente el despunte y el corte de raíz es para acomodarle mejor a la planta, para que la plantita tenga mejor sostén y para que pueda impulsar su metabolismo y pueda desarrollarse otra vez rápido. Eso asumimos porque, así como te dije, la literatura menciona que no es recomendable hacer, pero por la práctica del productor podemos ver que les resulta mucho más interesante. Y podemos hablar de los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el cultivo de cebollas a la hora de todo su crecimiento? Tenemos que combatir hongos o algunas plagas. ¿Cuáles serían? Bueno, en cuanto, así como te iba relatando, en cuanto que llevamos al lugar definitivo, tenemos que tener en cuenta un poco el espaciamiento de las plantas. Podemos ver 2 cebollas que son con 2 tamaños diferentes. Esto normalmente se da por el distanciamiento. Normalmente las cebollas que van sin sistema de riego, en la región oriental por lo menos se acostumbran a sembrar
entre hileras de cebolla 30 a 50 centímetros. Eso es para hacer el manejo cultural, para hacer el manejo de limpieza de yuyo, de malezas, ¿verdad? Y también para poder, para que las plantas no puedan competir, las hileras no puedan competir entre sí. Sin embargo, la distancia, la densidad entre plantas recomendadas sería entre 8 a 10 centímetros. Nosotros vemos que si yo le doy mucho espacio a una plantita de otra plantita, yo puedo desarrollar este tipo de bulbo, que es bastante grande, es una cebolla muy buena, pero sin embargo el mercado prefiere este tamaño mediano, porque justamente esto es más fácil usar en la cocina que esto, pero hay mercados que también prefieren este tamaño porque sirve como aquellos medallones que van entre las hamburguesas y calza muy bien para ese tipo de mercado o para ese tipo de preparación de comida. Sin embargo, este es el que más, las que cocinamos, sabemos que preferimos utilizar siempre una cebolla un poco de este tamaño mediano. Entonces pasa mucho por la densidad, también pasa mucho por el aporte del agua. Si de repente a esta cebolla le llega más agua, entonces este bulbo crece más que este. Entonces, uno de los grandes desafíos para nosotros siempre es eso, mantener lo que es hacer, por ejemplo, un buen tratamiento con herbicidas preemergentes, un buen tratamiento de malezas, por ejemplo, antes que salgan, porque eso después nos puede ocasionar problemas más adelante. También ir controlando un poco el tema de los goteros, que el agua o que de repente el fertirriego, el agua mezclado con algún nutriente para las plantas, llegue a distribuirse a todo lo largo del tablón, pueda llegar a todas las plantas. Normalmente esos son desafíos. Si es que llueve mucho, el herbicida se lava, entonces el efecto ya no es del todo bueno y muchas veces casi no controla malezas. Entonces eso siempre tenemos que ir teniendo en cuenta. Muy bien, ingeniera, es realmente todo muy interesante lo que me está hablando y me gustaría saber más ahora también acerca del momento de la cosecha, qué es lo que se tiene que saber. Pero antes, ¿qué le parece si nos vamos a otra pausa? Muy bien. Ya regresamos. Sencopro, con sus plantas procesadoras de cuero Web Blue, harina de carne y huesos y cebo industrial, procesa la materia prima 100% de origen bovino con la más alta tecnología, marcando presencia en los principales mercados internacionales. La calidad representada por los animales provenientes del Chaco paraguayo sostiene nuestro eslogan, maximizando el potencial cooperativo. Nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos, Avenida Hindenburg. Estamos de vuelta en Chaco Rural y continuamos hablando del desafío en la producción de cebollas. Ingeniera, ¿cuáles son otros desafíos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, así como íbamos diciendo, el tema del agua siempre es en el Chaco algo desafiante porque tenemos que tener el abastecimiento de agua para regar. Y otra de las cuestiones también es la aparición de plagas, enfermedades. Tenemos que ir realizando un monitoreo continuo porque hay unos insectos como los trips, por ejemplo, que son bastante silenciosos. Ellos se esconden muy bien entre las hojas y ya cuando el efecto es un poco malo para la planta nos damos cuenta de su presencia. Lo que más tenemos acá en cuanto a plagas sería trips, orugas, la Spodoptera, que es una oruga muy agresiva. También tenemos hormigas cortadoras, de repente alguna vaquita esa diabrótica especiosa. Pero todo se puede controlar con un buen plan de manejo fitosanitario. Se puede hacer con algunos productos químicos inclusive.
y tenemos también algunas enfermedades, si bien no tenemos tan alto como en la región oriental. En la zona de la colmena, por ejemplo, sí, hay épocas húmedas donde ellos tienen muchos problemas con enfermedades fúngicas, las antracnosis causadas por un hongo como Coletotrichum, que son bastante agresivos en esos sitios. Nosotros aquí lo tenemos, pero en menos escala. O sea, se puede entonces convivir prácticamente con esas plagas, digamos, con esas enfermedades. ¿Sí? No representa un problema muy grande todavía, pero sí, sigue siendo un desafío poder realizar un manejo oportuno y una buena planificación fitosanitaria para que nuestra producción sea un éxito. Sí. Y si hablamos de la cosecha, ¿cómo se realiza este proceso? ¿A máquina o a mano? Bueno, el proceso de la cosecha en la cebolla cuando termina su ciclo, cuando está ya en estado de ciclo, aproximadamente a los 6 meses. Entonces, ella de por sí echa sus hojas. Bueno, entonces la cebolla llega aproximadamente a los 5 o 6 meses terminado su ciclo. Entonces normalmente corta lo que es el suministro de las hojas. Las hojas son las que suministran a través de la fotosíntesis la reserva para el bulbo, porque el bulbo, lo que nosotros consumimos como cebolla, es una reserva de la planta. Entonces corta ese traspaso y cae normalmente cae solo. Entonces ahí ya podemos darnos cuenta en una parcela o en un tablón, aproximadamente cuando 60% de las plantas, de las hojas ya están caídas, podemos decir que ya está en fin de ciclo. Entonces normalmente la gente, claro que si dejamos que por lo menos 80, hasta inclusive 90% de las hojas estén caídas, es mucho mejor. Pero normalmente en el Chaco lo que se hace es se pasa una cuchilla por debajo del tablón para cortar también un poco el efecto de la raíz sobre el bulbo. Entonces ahí ya prácticamente le dejas sin abastecimiento al bulbo. Entonces luego se procede a sacar, se extrae del suelo, se estira nomás con las manos y se saca y se deja por lo menos un día ahí en el tablón. Luego eso se retira y se lleva a un depósito donde se le corta las hojas, se le corta más o menos en este tamaño aquí a las hojas y se deja ahí que descanse, digamos que esté ahí aireándose. Este proceso, por ejemplo en la región oriental, ellos sacan del suelo y dejan ahí permanentemente 3, 4, hasta 5 días. Eso nosotros acá es un poquito más difícil por el tema del calor. El sol es bastante fuerte que puede inclusive quemar, ¿verdad? Quemar los bulbos. Entonces por eso la forma más efectiva que encuentran los productores es sacando del suelo y llevando al depósito, cortándole las hojas y dejando eso que ahí se ventila así naturalmente para que de esa forma vaya perdiendo el agua. Eso sería el proceso de curado. También hay algunos productores que si bien tienen pequeñas parcelas, entonces le puede hacer un doblado nomás hacia las hojas y entonces le hace así un doblado nomás hacia las hojas para asegurarse de que se corte realmente el suministro de la parte aérea al bulbo. Depende realmente, el almacenamiento de la cebolla depende mucho del curado, eso depende mucho. Vos podés tener una cebolla y sobre todo las cebollas de ciclo temprano, las tempraneras, su almacenamiento no es muy prolongado. Las intermedias es un poquito más prolongado que las tempraneras, pero las tardías son las que más bastantemente se prolongan. O sea que con unas cebollas del tipo tardío vos podés tener más tiempo en el depósito almacenado. Nosotros nomás acá en el Chaco con las tardías tenemos un poquito más ya de inconvenientes con respecto al tema de las horas luces y con respecto también al calor y con respecto también al manejo de malezas. Muy bien, ingeniera. No sé si usted quiere agregar algo más para el final. Bueno, y nada más decir y animarle a los productores, a todos los interesados en general, que quieran hacer el cultivo de cebolla. En otra ocasión podemos ver un poquito el tema de los costos, ¿verdad? Pero la cebolla es un cultivo que se desarrolla bastante bien en el Chaco.
Es un cultivo que le gusta mucho los suelos franco-arenosos del Chaco. Y también un desafío grande para nosotros siempre, como todos los horticultores, es el tema del mercado, el tema de los precios del mercado y el tema del contrabando y todo eso siempre juega una mala jugada con la producción hortícola. Los precios no son bastante estables, pero igualmente vamos a ir buscando estrategias en conseguir, en lograr acceder o lograr tener esa ruta de comercialización de la cebolla que estamos queriendo lograr aquí desde el Chaco Central. Muy bien, ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo acá en Chaco Rural. Esto ha sido todo por hoy en Chaco Rural, pero nosotros nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.